Bueno, pero en Chile también están pasando cosas y para eso queremos conversar con Rodrigo Álvarez. Rodrigo, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, ¿qué tal, José Francisco? Como siempre, muchas gracias por la invitación y qué interesante la experiencia que te tocó vivir mirando unas elecciones en un país hermano, que yo creo que es un ejemplo lamentable de cuando la política hace todo mal y por décadas, y es una lección también para aprender y para nunca, digamos, descuidar acá en Chile. Bueno, gracias, Rodrigo, por ese comentario. Yo creo que es bien interesante porque yo sé que la política argentina tiene bastantes particularidades, pero hay algo también detrás de ese comentario quizás tan quisquilloso y un estándar que nunca se le pidió a la política tradicional, se lo piden a los desafiantes cuando está hecho un desastre el país. Es decir, es increíble, ya no estamos en paridad de peso argentino con peso chileno porque nos pasaron por lejos y se pierde el poder adquisitivo, las personas se acostumbran a vivir en un ambiente, en un país donde la inflación es más del 100%, es verdaderamente increíble. Y además un país, y tú lo sabes bien, con una riqueza impresionante y que han tenido además suerte en el sentido de que en varios momentos de su historia han ido encontrando nuevos productos, han ido encontrando nuevas alternativas. Tú recordarás que yo fui ministro de Energía en ese momento, todas las reservas nuevas de gas que tenían, de gas no convencional. Son un país con una riqueza gigante y además cuando uno ve, claro, son esquemas comparativos evidentemente, pero casi el único caso un país que pasó de estar absolutamente en la línea del desarrollo, comparado en esa época con otros países del mundo, a la situación actual. Entonces es una involución gigantesca, como bien dices tú, no se le pide lo mismo, se empieza a dar alternativas o a seguir lo mismo. Yo he quedado impactado, probablemente tú lo has visto, algunos de los comentarios que ha hecho el expresidente uruguayo Mujica sobre Argentina, y uno se impresiona porque le apunta medio a una visión sociológicamente crítica de este peronismo que tanto daño le ha hecho en 7 décadas a Argentina. Sí, un buen punto. Y además, bueno, sobre todo que no está garantizado el desarrollo y los países no hacen siempre todo bien, y vemos el caso argentino cómo puede empeorar cada vez más y estancarse profundamente, y eso es una señal también para nuestro país respecto a que esto de estar constantemente camino al desarrollo y nunca llegar a él, bueno, no está asegurado que lleguemos al desarrollo y podemos retroceder como está pasando o como ya pasó al otro lado de la cordillera. Y perdona, claro, cuando a mí me sorprende, y hoy día escuchaba a varios analistas y comentaristas hacer un poquito sobre todo algunos de izquierda, de crítica a la realidad argentina y que no somos distintos. Oye, perdón, desde el 2019 que nosotros nos hemos embarcado en decisión tras decisión equivocada. Estamos siendo los países que menos crece en el mundo, digamos, en el mundo comparable, evidentemente. Estamos siendo los países que menos crece en Latinoamérica. Estamos hace mucho tiempo que dejamos de ser ese país que tenía reservas importantes, que tenía estabilidad fiscal, que tenía visiones macroeconómicas, digamos, razonables. Es cosa de ver la presentación de la ley de presupuesto actual, que deja una capacidad de gasto para el próximo gobierno menor al 1%, de crecimiento del gasto menor al 1% anual. Entonces, cuando a mí me impacta un poquito de repente algunas declaraciones, a veces también con un cierto grado de vanidad, de que somos distintos a Argentina, ¿cómo está en este momento con algunas situaciones políticas un tanto diversas, o con algunos estilos un tanto distintos? Pero desde el punto de vista económico estamos conduciendo muy mal nuestra situación, estamos hipotecando nuestro futuro y, por supuesto, si uno agrega eso elementos de delincuencia, elementos de seguridad, el debate constitucional, se da cuenta que claro, quizás en la forma somos distintos, quizás en la forma somos sin duda alguna un poquito más serios en algunas cosas, pero la realidad político, económico y social del país es ciertamente preocupante y no es para tener a nadie orgulloso, ni mucho menos ufano al compararse con lo que ocurre detrás de la cordillera. Claro, bueno, interesante punto. Sobre todo vamos a estar atentos ahí el 19 de noviembre lo que pase en la elección argentina. Pero mientras tanto en nuestro país también estaban pasando cosas en materia constitucional. Ya parece que está quedando un texto bastante definitivo. Se están pronunciando además personas que simbólicamente
significan mucho respecto al apoyo o al rechazo de este nuevo texto constitucional. Habló Jimena Rincón, habló Andrés Joanet. ¿Cómo estás viendo esta última parte del proceso constitucional, Rodrigo Álvarez? Bueno, primero, y como siempre lo decimos, con la preocupación natural de que estamos a 57 días del plebiscito y por tanto a 57 días de que el país tome una decisión. Yo estoy viendo, a mí lo que más me expresiona en primer lugar son las declaraciones en general de la izquierda del proceso y de aquellos que están en el gobierno, cuando te dicen que este es un texto, como señalaba alguien por ahí, medieval, o algunos te dicen que es un texto partisano. Entonces, perdón, no son las mismas personas que el año pasado defendían un texto que sí realmente era absolutamente medio, radical y fundamentalista, como el que propuso la convención, y después tú escuchas algunas declaraciones de que esto no es reformable, cuando ellos mismos eran antes partidarios de algunos de ellos de aprobar para reformar. La verdad es que uno está viendo acá unas volteretas impresionantes en relación al texto constitucional, cuando en realidad, y quiero recordar lo que hemos dicho en otra de las entrevistas que tú has tenido bien hacerme, o sea, nadie va a quedar totalmente contento, tenemos que quedar razonablemente satisfechos del texto constitucional, que nos dé una razonable y sensata estabilidad para los próximos años, que por supuesto pues seguirán haciendo algunos perfeccionamientos, pero que sea suficiente. Y este texto es absolutamente suficiente, responde a nuestra realidad histórica, responde a criterios absolutamente válidos, tiene un mejor sistema político, yo diría tiene una adecuada regulación económica, tiene perfeccionamientos en variados cambios en campos en relación al actual. Entonces, a mi modo, es más que suficiente. Pero ponerles todos estos apelativos que ha hecho alguna gente del gobierno, la Constitución, es absolutamente inaceptable, y más aún cuando en realidad todas esas oposiciones no son, y todos incluso decir es preferible que quede el texto actual, son porque quieren seguir con una tercera vuelta a este proceso. Sí, yo creo que eso es lo único que tenemos que tener claro, es que la izquierda no está pensando en rechazar, y que evidentemente ahí en adelante tengamos una cierta paz constitucional, ¿no? La izquierda está pensando en rechazar para ir a una tercera vuelta. Será en el mismo Congreso, será con otro proceso, como dice el Partido Comunista, con una asamblea constitucional, pero quieren seguir con esto, y yo espero que los chilenos nos demos cuenta de que una vez por todas, incluso en relación a lo que estábamos hablando recién de Argentina, es el momento de dar tranquilidad, el momento de dar estabilidad y aceptar una propuesta constitucional, a mi modo, era absolutamente razonable, que espero que finalmente tenga el acuerdo ciudadano, más allá que, como hemos dicho en otras ocasiones, es difícil, hay que revertir mitos, hay que revertir cifras en mira de ese plebiscito. Y hay una cosa que el gobierno ya empezó a decir, es que ellos no insistirían en un tercer proceso constitucional. ¿Te parece que es creíble esa posición? ¿Es más bien una estrategia para bajarle los costos al en contra, para disminuir un poco la certidumbre? Porque pues ya miramos algunas declaraciones que son bastante particulares y de una consejera constitucional, de hecho, que decía, ¿quién diría que ella va a estar defendiendo la Constitución de Pinochet? ¿Cómo ves esa actitud del gobierno? No, yo creo que más allá, que yo creo que van a reservar varias de sus voces, van a estar en silencio. No sé lo que va a hacer el presidente Boric, pero me da la impresión de que van a conservar el silencio, porque se dan cuenta que si ellos llaman a estar en contra, probablemente desplazan, debido al rechazo que tiene el actual gobierno, un buen número de gente hacia la favor. Más allá del silencio, cuando uno ve las fuerzas políticas que están atrás, cuando uno ve los compromisos que ha tenido el Partido Comunista, cuando uno ve las declaraciones de mucha gente del Frente Amplio, cuando uno ve la declaración, como dices tú, de varios consejeros, resulta absolutamente increíble que nos hagan pensar de que con esto se acaba, y que ellos de ahora en adelante van a reconocer que el texto de la Constitución del 2005, en realidad, del presidente Lago, que tiene su origen en la Constitución del 80, es la que va a quedar. No, la verdad es que van a continuar. Algunos con la peregrina idea que mantiene hace mucho tiempo una asamblea constituyente, otros con otro tipo de proceso, los de allá probablemente van a querer que sea el Congreso, ahora el Congreso, con un distinto, ahora el Congreso el que haga los cambios, cuando antes se rechazaban. Yo al menos basta hacer un pequeño análisis histórico de lo que han sido sus declaraciones, un pequeño análisis histórico de lo que ha sido su comportamiento, para que uno tenga claro que no se van a quedar en caso alguno con este modelo constitucional, y lo que van a querer es cambiarlo, y que están tratando solamente de bajarle el costo a ese rechazo, cuando en realidad yo creo que lo que tienen que hacer los chilenos, como te decía hace un instante, es hacer una valoración prudencial de un texto que es razonable,
razonable y finalmente poner punto final a este debate constitucional. Después habrá que hacer algunos perfeccionamientos, como es normal, como ha ocurrido en la Constitución del 80, pero por un momento ya tener tanto en un sistema político, en un sistema económico, como en el catálogo de derechos de estabilidad para el país. Sí, perdimos la conexión con Rodrigo Álvarez. Estamos hablando, hicimos un mapeo de lo que está pasando en la elección argentina. Después estábamos hablando del proceso constitucional, precisamente sobre esta etapa en que están ya el texto donde finalizó la comisión mixta, el Consejo Constitucional votó y ya estamos en tierra derecha para tener un texto definitivo el 7 de noviembre, que es el plazo final, donde además va a empezar la campaña para el plebiscito del 17 de diciembre. Estos plazos son muy acotados. Además estamos en el contexto de los Juegos Panamericanos, por tanto se van a perder los focos de esta discusión constitucional, pero sabemos evidentemente que esto es muy importante porque se están jugando cosas muy relevantes en nuestro país, sobre todo cuando estamos finalizando o en la parte ya en el desenlace de una larga historia que ha sido este proceso constitucional. Es importante también estar atentos a las distintas opiniones que han surgido en torno al proceso mismo. Yo creo que cada vez más se va a ir posicionando respecto a lo que algunos sabemos desde hace tiempo, ¿verdad? El oficialismo va a estar por la opción en contra, las oposiciones probablemente van a estar por la posición a favor. Y no hay espacio, lo que es lamentable, ¿verdad?, pero para que el oficialismo vaya con ideas distintas. Porque lamentablemente ya están dando un gesto de unidad respecto a las elecciones municipales y es raro, sería curioso que decían ir separados para una cuestión tan importante como un plebiscito constitucional. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa. Ya a la vuelta vamos a estar conversando sobre otro tema también. Volvemos en un par de minutos.